La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Esta mañana, hermanos, seguimos con la predicación de la palabra del Señor y hoy tenemos el privilegio de escuchar a uno de nuestros hermanos en la fe. Él es coordinador del área de Ila Kids junto con su esposa y quisiera que pudiéramos orar por él, nuestro hermano William Betancur, así que vamos a orar por él, que el Señor lo use y use su palabra para que podamos ser bendecidos. Padre, te damos gracias y te damos gracias por la vida de William. Gracias por tu palabra, Señor, que habita en medio de nosotros y que, Señor, somos tan bendecidos a través de ella. Te pedimos, Señor, que lo que tú has hablado a William también nos hables a nosotros, Señor, y que tu gracia se extienda a cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tu voz sea oída. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para que podamos ver la belleza de nuestro Señor, pero también podamos ver nuestros pecados, podamos ver nuestra maldad ah, y rendirnos ante ti, clamando a tu misericordia, que tú nos santifiques y que tú, Señor, obres en nosotros, porque solo así podemos vivir. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Bueno, estoy muy contento hoy de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir con nuestro tema, una iglesia bíblica, como es el tema de las Olimpiadas. Y bueno, primero quiero contarles que hace un año tuve la oportunidad de predicar y dije todo en 30 minutos y me habían dado una hora. Y hoy me dieron 50, entonces tengo 30 de hace un año y 50 de hoy, así que póngase cómodo porque no sé a qué hora vamos a salir. No mentiras. Quizás también lo dije en 30 minutos hoy, pero no importa cuánto sea el tiempo, espero que podamos ser animados por el Señor y espero que realmente al final de lo que vamos a aprender hoy, nuestro corazón pueda ser santificado y pueda ser transformado a la luz de la palabra. Porque nosotros como iglesia creemos que la escritura es nuestra máxima autoridad y a través de ella nosotros podemos estar fieles al Señor, a través de su instrucción. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar de un tema. Seguimos en la primera carta de Timoteo y hoy nuestro texto va a estar en el capítulo 4. Todavía no es necesario que lo busquen. Antes vamos a conversar un poco del contexto que estábamos viviendo. Estamos en la carta de Pablo a Timoteo, un pastor en la iglesia de Éfeso que estaba, bueno, las dos cartas tienen un panorama y un tema puntual y es que siempre la iglesia de Éfeso estaba tentada a creer otra cosa que no fuera el Evangelio de Cristo Jesús. Así como nosotros estamos tentados constantemente. Porque era un problema de la iglesia de Éfeso, imagínense, hace cuánto tiempo, fue escrita en el año 65 después de Cristo, pero hasta el día de hoy sigue siendo nuestra misma tentación, y es que la iglesia del Señor crea en otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo Jesús, como si no fuese suficiente. Y en este contexto nosotros todo el tiempo estamos tentados. Por eso hoy en día sabemos que muchas de las iglesias o en muchas de las iglesias que profesan la fe cristiana no se predica el Evangelio de Cristo. Y quiero que hablemos primero juntos acerca de cuáles son esas enseñanzas extrañas, como dice Pablo en su carta, o quizás doctrinas falsas que falsos maestros profesan. Y si bien es cierto, una que se me venía primero a la cabeza mientras preparaba el mensaje era el humanismo. Nosotros estamos constantemente tentados a creer en otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo Jesús y puntualmente es con el humanismo. Y esta enseñanza falsa quiere hacernos creer que nosotros o en nuestro corazón habita algo bueno. Y que eso bueno que puede llamarse, no sé, disciplina, carácter, como lo llaman los coaching, o motivación, o cualquier otra cosa, puede hacer que nosotros seamos una persona diferente. Pero eso es una doctrina falsa, porque el Evangelio del Señor nos enseña que solo a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos ser transformados. Eh, y bueno, esto
muchas veces abunda en la iglesia del Señor. Muchas veces entre nosotros mismos nos damos aliento y ánimo en cosas que no es la escritura, que no es las palabras de verdad que el Señor ha dicho a través de ellos, sino en motivación, sino en buenas prácticas, sino en consejos prácticos que nos obligan a ser personas legalistas y solo a ser personas que hacen sin ninguna conciencia ni ningún arrepentimiento. Y eso es, siempre va a ser una tendencia de nuestro corazón. Existe otra y es una que todos conocemos y es pensar que nuestra relación con el Señor se basa en algo material. Y es que vemos al Señor como una transacción económica o un medio para conseguir nuestros bienes. El Señor nosotros podemos verlo como la manera en la que voy a recibir lo que yo estoy dando. Acabamos de ofrendar y quizás sería el momento de pensar cuántos preparamos con anterioridad en nuestro corazón lo que traíamos a la iglesia. Esta corriente o esta doctrina extraña que podríamos llamarlo el Evangelio de la Prosperidad nos quiere enseñar que a medida de que nosotros damos, vamos a recibir. Y ese siempre es lo que esperamos. Y por eso hay muchísimas iglesias que esperan poder dar una inyección de humanismo para que al final tú traigas todo lo que tienes esperando algo a cambio. Esto es contrario al Evangelio de Cristo Jesús, porque el Evangelio del Señor nos enseña que todo es de Él y todo es por Él y todo es para Él, como lo cantábamos. ¿Acaso alguien le ha dado algo al Señor, dice Romanos? ¿El Señor le debe a alguno de nosotros? Si todas las cosas son de Él. Pero esta enseñanza siempre seduce nuestro corazón. Otra que se me venía a la mente es el Evangelio de la gracia sin límite, y es ese Evangelio en el que nosotros no creemos que necesitamos una vida piadosa, ni debemos conformarnos con los principios del Señor y vivir en esos principios, sino que creemos que como el Señor nos ha salvado, nosotros podemos pecar, pecar y pecar. Y al final vamos a encontrar el perdón. ¿Por qué? Porque el Señor ha muerto por nuestros pecados. Pero eso es un evangelio falso, porque Pablo lo dice, ¿y ahora qué haremos? ¿Vamos a pecar sin medida? No, en cambio, por amor, por el amor que el Señor ha depositado en nosotros, somos esclavos y viviremos conforme a su palabra. Y todas estas enseñanzas extrañas están constantemente rondando nuestra cabeza, rondando nuestro corazón. La pregunta en este punto es, si realmente el problema son esas enseñanzas, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que el problema siempre ha sido esas enseñanzas? Si alguien no enseñara eso, ¿se acabaría el problema? No se acabaría el problema, ¿cierto? Porque el real problema es nuestro corazón, hermanos. Y es que nosotros nos deleitamos en escuchar esas cosas. Y es que nosotros perseguimos otra cosa que no sea el consejo del Señor. Y eso es natural desde los comienzos. ¿Recuerdan qué pasó con Adán y Eva? El Señor dio su instrucción. Les dio una instrucción sencilla y quizás es un relato simple para la instrucción de todo el Señor. Y dijo, no comerán de este árbol, pero ¿qué decidió Adán y Eva? Comer de ese árbol. Y desde el inicio de los tiempos, nuestro corazón ha demostrado que nosotros no queremos seguir el consejo del Señor, que nosotros nos deleitamos en otra cosa totalmente diferente que lo que el Señor ha revelado a través de su palabra. Y queremos vivir allá, en esas falsas doctrinas, porque satisfacen nuestros deseos los deseos de nuestro corazón y de nuestra carne. Y la pregunta sería sencilla, ¿por qué estas iglesias están llenas? Nosotros acá llegamos a ser ¿cuántos? Por ahí 300 personas, yo creería. No, ni siquiera, no pusimos 300 sillas. Pero no sé cuántos podríamos ser. Pero ustedes ven otras iglesias que hay miles, son estadios gigantes. Y miles y miles y miles de personas escuchando el Evangelio de la Prosperidad. La razón es, esas iglesias no existirían si nuestros corazones no anhelaran escuchar eso. Esas iglesias existen porque nosotros, la naturaleza pecaminosa, nos impulsa a perseguir esas palabras, porque ahí me siento bien. Porque si yo escucho este coaching motivacional, me da una dosis de adrenalina para que mañana yo pueda ser esa persona que quiero ser. Pero realmente mañana no ocurre eso. O quizás se ocurre un día, una semana. Pero al final no va a ocurrir y vas a quedar igual, vacío. Porque solo una cosa transforma la vida del hombre y es el Evangelio de Cristo Jesús.
Así que tenemos que el real problema de estas doctrinas o enseñanzas falsas y extrañas que hoy les acabo de hablar de 3, pero ustedes saben que podríamos hablar de muchísimas, y eso depende de la época del hombre, porque en 15 años van a ser otras diferentes y en 30 otras diferentes, pero siempre va a haber el peligro que está en nosotros y es perseguir esas doctrinas extrañas. En segunda de Timoteo, lo invito a que me acompañe, 4:3 dice, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Esas iglesias están llenas y esos pastores siguen teniendo, o falsos pastores siguen teniendo tanto poder sobre la sociedad porque esas mismas personas han hecho para sí maestros de esas personas. O sea, han hecho de ellos falsos maestros con demasiada autoridad porque sus corazones siguen sus mensajes que satisfacen su carne. Pero si ese corazón no estuviera, pues esas iglesias estarían vacías. Pero ¿por qué esas iglesias no están vacías y las iglesias que estamos anhelando ser iglesias bíblicas quizás no están tan llenas? Y es por la misma premisa de que nuestro corazón no anhela la instrucción del Señor, sino anhela otra cosa. Y quizás para ponerlo un poco más práctico, muchos de nosotros podríamos decir que no creemos en eso. Mm, Muchos de ustedes aquí sentados podrían decir yo no creo, o vienen de iglesias así, podrían decir yo no creo en el Evangelio de la Prosperidad. Yo no creo en una gracia sin límites, ni menos creo en el humanismo. Yo creo en la palabra del Señor. Pero si hay algo cierto es que nosotros, como vivimos, demostramos lo que creemos. Y eso es una verdad. Quizás no profesamos estas doctrinas extrañas y no decimos que perseguimos el Evangelio de la Prosperidad. Pero lo que les hablaba hace un poco o hace un momento, y es, ¿qué estamos pensando cuando traemos algo al Señor, a las ofrendas? O quizás no creemos en el Evangelio, no profesamos el Evangelio de la gracia sin límites, pero somos tan permisivos con nuestro pecado. Pecamos y pecamos y pecamos, pero no confesamos nuestros pecados como el Señor dice en el principio bíblico, sino que seguimos pecando y nos engañamos porque a medida de que más lo ocultamos, más pecamos y el pecado sigue dominándonos. Y al final, el pecado queda oculto en nuestra vida. Nosotros somos engañados por su mentira y no usamos la provisión del Señor, que es su palabra. Y hoy la pregunta es, ¿no confiesas quizás el Evangelio de la gracia sin límite, pero lo vives? Porque está bien que no esté en tu boca, pero ¿cómo está en tu práctica? El Señor nos ha dado la iglesia para que confesemos nuestros pecados, oremos los unos por los otros y seamos restaurados. También podemos verlo en la Escritura. ¿De qué manera? Nosotros no queremos nada más o profesamos como una iglesia que deseamos ser bíblicas, que nos sometemos a la palabra del Señor. Pero cuando nosotros tenemos un tiempo libre, no queremos ir al principio ni a la escritura a leerla, sino queremos ir a cualquier otro lado a buscar instrucción. Y nosotros tenemos un bebé de 1 año con mi esposa y constantemente hemos sido tentados a creer que algo que se llama la crianza positiva es el camino para educar a Tomás. Y de eso están inundadas las redes sociales. Y a veces es curioso que nosotros salgamos a mirar un video sobre cómo decirle a Tomás que no grite, sino que pida las cosas, así sea con una sílaba, que no ir al consejo del Señor. Mientras la crianza positiva nos está diciendo constantemente, el niño no entiende un no. No le hables al niño como un grande. En cambio, el Señor en su escritura nos dice, corrige a tu hijo. Y su instrucción ha sido basado en el no, no hagas esto, no comas de este árbol, no matarás, no fornicarás, no adulterarás. Sus instrucciones son claras, pero nosotros con mi esposa hemos sido tentados a seguir doctrinas extrañas que este mundo ha inventado. Eso es una doctrina que actualmente nosotros todo el tiempo tenemos que velar, que no se anide en nuestro corazón, para que al final Tomás no sea un hombre
formado o criado a la imagen de este mundo, sino que sea un hombre formado a la imagen del consejo bíblico, de la palabra del Señor. Y ahora en este punto que les he dado un poco de introducción, porque lo que les he hablado es lo que está viviendo la iglesia en Éfeso, es lo que está sufriendo esta iglesia que ha sido plantada, como le explicaba el pastor Walter hace 8 días por Pablo, 3 años de ministerio, es la iglesia en la que más Pablo estuvo plantándola. Y a los 7 años ya estaba con falsos maestros. Y en este contexto en el que estamos, nos tenemos que hacer una pregunta y es cómo nosotros, como una iglesia bíblica, como lugar de adoración, va a cuidarse de esas falsas doctrinas. ¿Cómo creen ustedes que eso pasaría? El Señor nos ha dado un medio de gracia por el cual nosotros como iglesia vamos a cuidarnos de esas doctrinas extrañas y se llama la enseñanza pastoral. Por eso el título de la prédica de hoy es La importancia de la enseñanza pastoral. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. En nuestra iglesia, esas personas son el pastor Walter y el pastor Freddy. Esos son los ancianos que el Señor ha puesto sobre nuestra congregación. Y ellos son los que imparten la enseñanza pastoral. Pero les voy a explicar o les voy a dar un concepto de lo que es la enseñanza pastoral. La enseñanza pastoral es la instrucción bíblica que recibimos de nuestros pastores, respaldada de una vida piadosa que refleja su verdadera fe. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos que la enseñanza pastoral no es solo algo que profesamos, como lo acabamos de hablar, porque muy seguramente ustedes podrían decir, yo no profeso ninguna de estas enseñanzas o doctrinas falsas, pero las vivo todos los días. Y eso es incoherente. En cambio, la enseñanza pastoral debe pasar por la prueba de que es algo que profesan nuestros pastores, pero que viven nuestros pastores. Porque la manera en la que Pablo manda a Timoteo a cuidar la iglesia de estas doctrinas falsas es mediante el consejo bíblico y una vida piadosa. Y esas son las dos cosas que nosotros hoy vamos a estudiar acerca de la enseñanza o de la importancia de la enseñanza pastoral. Y son los dos componentes. Así que los invito que me acompañen a la primera carta, ahora sí, de Timoteo, en el capítulo 4, y que juntos leamos los versículos del 6 al 16. Los invito a que se pongan sobre sus pies. Versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero no tengas nada que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Oremos. Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es verdad. Señor, usa tu palabra y úsame a mí, Señor, para que hoy podamos ser una iglesia más bíblica, para que hoy podamos ser una iglesia, Señor, que persigue tu escritura,
para que hoy nuestros corazones sean transformados y valoremos la enseñanza pastoral, Señor, de la manera en la que tú la has valorado. Ayúdanos, Señor, a tener sumo gozo cuando recibimos instrucción. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer lo que nuestros pastores nos enseñan. Ayúdanos, Señor, a ver cómo tú ves este ministerio. Y cuida nuestro corazón, cuida nuestra mente de doctrinas extrañas que nos llevarán, Señor, a profanar tu nombre. Amén y amén. Se pueden sentar. Bueno, este texto es un texto lleno, completamente lleno de imperativos, como ustedes se pudieron dar cuenta. Y en este punto, Pablo está siendo muy intencional puntualmente con Timoteo. En esta perícopa es un mensaje directo a Timoteo y a su forma de conducirse en la iglesia. Por eso hay tantas instrucciones exclusivamente para Timoteo. Y pues en este punto es exclusivamente para el ministerio pastoral, ¿cierto? Podemos ir a 1 Timoteo, capítulo 1, del 3 al 4. Ahí vamos a leer un poco del contexto de lo que estaba viviendo Timoteo. Ya está en las pantallas, por si no tienen Biblia. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. O sea, ya lo había dejado, ¿se acuerdan? Ya lo había dejado en un punto y le había dicho, bueno, tienes que quedar porque acá hay doctrinas extrañas, hay falsos maestros, se está enseñando cosas muy diferentes al Evangelio de Cristo, pero otra vez, Pablo bajo esta carta le hace mención, recuerda que yo te dejé por esto y todavía tienes que hacerlo. Así que podemos ver que eso es una función principal del pastor Freddy y el pastor Walter en nuestra iglesia y es, cuida la doctrina que se está enseñando, cuida esa enseñanza que se está impartiendo, cuida a los hermanos de poder pensar otra cosa que no sea en el Evangelio de Cristo Jesús. Así que aquí entramos en puntos. Vamos a ver dos partes de lo que la enseñanza pastoral debe contener para que sea una enseñanza bíblica. Y el primer punto se llama así, y es el consejo bíblico. La enseñanza pastoral principalmente debe ser una enseñanza bíblica, o sea, una enseñanza que proviene de la escritura, una enseñanza que proviene del consejo de Dios. Recuerden que nosotros, una vez más, se los digo, creemos en que la escritura es la máxima autoridad de nosotros en la iglesia. ¿Pero por qué lo creemos? Porque asimismo, como decía Timoteo en su en la segunda carta, en el 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios, nosotros creemos que la palabra del Señor o la escritura o la Biblia es la palabra del Señor viva para nosotros. Entonces, el primer punto es que la enseñanza pastoral debe de ser bíblica, debe provenir del principio que está o que reside en la palabra. Y para eso veamos el versículo 9. Palabra fiel es esta. Es el versículo 9 de la perícopa del texto. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, Pablo y Timoteo, el pastor Freddy y el pastor Walter, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Pablo le recuerda a Timoteo cuál es la esperanza que habita en este ministerio para enseñar. Y esa misma esperanza es el Evangelio de Cristo. Esa es el mismo mensaje. Y es que es el mismo mensaje que Pablo menciona, y para eso quiero que vayamos a 1 Timoteo 1:15, porque esto es lo mismo que él ya habló en el primer capítulo de Timoteo. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hermanos, este es el principio de la enseñanza pastoral. Y es que no hay otro mensaje ni otro evangelio, sino que el Señor Jesús vino a este mundo, padeció por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y ahí, en ese lugar, nosotros encontramos la salvación.
no en el humanismo, no en el evangelio de la prosperidad, no en un evangelio de gracia sin límites, solo en Cristo encontramos nosotros la verdad, encontramos nosotros salvación. Y la instrucción o la enseñanza pastoral que nos imparte el pastor Freddy y el pastor Walter debe estar sometida a esta verdad. En esta verdad se caen todas las otras enseñanzas extrañas, porque nada material te va a salvar. Porque por más que te esfuerces, la salvación no está a tu alcance, sino está a los pies de Cristo. Toda la enseñanza que podamos recibir de nuestros pastores debe de venir acompañada o sometida a este principio, y es el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y otro paréntesis en el versículo 9 dice, tú si estás aquí y no conoces al Señor o no eres salvo o vienes por primera vez a una iglesia cristiana, Pablo deja en claro que la esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente para los creyentes. Y esa es una verdad. No importa que tú no creas en el Señor Jesús, no importa que tú no creas en Cristo, eso no cambia que Él es el único Salvador. Creas o no creas, solo en Él hay salvación. Lo consideres o no lo consideres. La salvación es es para todos los hombres, pero en especialmente para los creyentes, porque no hay un hombre que se pueda salvar a través de cosas materiales, ni el hombre más rico de este planeta puede comprar la salvación. Solo en Cristo está. Y claro que los pastores nos enseñan, obviamente no estoy hablando de en la práctica que solo ese sea el mensaje que el pastor nos dé a nosotros, aunque sí es el mensaje que todo el tiempo el pastor nos está dando, pero de diferentes formas. Porque el pastor Walter nos enseñó hace 15 días de membresía, 20 días de membresía, una prédica hermosa acerca de por qué la iglesia debe tener membresía. Hace 8 días nos predicó de los ancianos. Dentro de 8 días vamos a aprender de diáconos. Y ellos nos están enseñando todo el tiempo, pero ¿qué nos están enseñando? El consejo bíblico. Esa es la manera en la que el pastor Freddy y el pastor Walter imparten o deben impartir la enseñanza pastoral a través de la escritura. Bueno, y en este punto estamos hablando mucho de los pastores, pero la pregunta para nosotros es, ¿qué consideramos nosotros de esa enseñanza pastoral? Porque como hablaba hace un momento, en Timoteo 3, la segunda carta de Timoteo, si pueden buscarla, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, hay un versículo que es supremamente conocido por todos. Nosotros lo aprendimos con mi esposa hace poco. Y quiero que lo leamos juntos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, hemos escuchado mucho este versículo, pero ¿realmente lo creemos? O sea, realmente, aquí tomo algo que dijo el pastor Walter hace 8 días, cuando nos decía, yo les pido que me obedezcan, cuando yo les estoy diciendo, conforme a la escritura, dejen de pecar y vean a Cristo. Y si nosotros leemos este texto, la escritura es útil para todo eso, pero nosotros, tú que estás ahí sentado, ¿consideras la enseñanza pastoral como palabra del Señor útil para tu vida? Porque no es solo para que podamos aprender, no es solo lo que estamos viendo esta temporada, una iglesia bíblica, roles y autoridades y cómo la iglesia va encaminada o cómo nuestra iglesia va a ser encaminada, sino que es toda tu vida, es útil para todo. No está diciendo solo para la iglesia, es útil para enseñarte, para reprenderte, para corregirte, para instruirte en justicia, en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en la forma en la que crías, en todo el contexto, cómo eres hijo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para toda tu vida. Ahora, ¿tú estás apreciando la enseñanza pastoral que se te está dando? O pregúntate si tú siquiera estás disfrutando de la enseñanza pastoral, porque esa es la manera en la que el Señor está cuidando tu corazón y tu mente de doctrinas extrañas que el mundo todos los días te está diciendo.
en tu trabajo, en las redes sociales, la familia que no cree en Cristo, todo el tiempo te está seduciendo las doctrinas extrañas y las mentiras del diablo. Pero al final, nosotros como iglesia deseamos que nuestros pastores sean fieles a la palabra, porque en ellos vamos a confiar, como lo vamos a ver más adelante. Y anhelamos que en sus corazones habite la palabra, como dice el Salmo 119, del 10 al 6. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Esto anhelamos que todos los creyentes podamos profesarlo con un corazón sincero, pero también anhelamos que nuestros pastores sean los primeros que se deleiten en la escritura, que amen la palabra, que el pastor Freddy se deleite y pueda dar cantos alegres de disfrutar sus tiempos en la escritura y de impartir la enseñanza. Y eso es lo que nosotros como iglesia también debemos velar, pero más adelante hablaremos de esto. Así que el primer punto o el primer componente de la enseñanza pastoral es el consejo bíblico. Pero el segundo punto es una vida piadosa, porque Pablo le está hablando a Timoteo del evangelio en muchas partes, aunque es una carta que no tiene mucha doctrina, sí la tiene y es el evangelio genuino y sencillo, el que constantemente Pablo está referenciando a Timoteo. Pero, ¿qué ocurre? Estas falsas doctrinas siempre son desviaciones de la doctrina correcta. Entonces nosotros podríamos pensar que un pastor podría aprenderse todo el consejo bíblico, ¿cierto? Podría ser un erudito en la palabra. Él podría saber absolutamente todo acerca de la escritura y podría volverse muy hábil en llevarla a la práctica frente a su congregación. Pero la enseñanza pastoral no puede ser solo una profesión. Tiene que ser respaldada por una vida piadosa. Entonces, el segundo componente, que es una vida piadosa, nos hace alusión mucho a lo que dice Santiago 2:18, si lo pueden buscar. Y este versículo dice lo siguiente: pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y eso es algo que nosotros como iglesia deberíamos demandar de nuestros pastores, del pastor Frey y del pastor Walter. Es como está tu consejo, está la palabra del Señor, tú la estás profesando, pero muéstrame que tú vives conforme a la escritura. Porque si no, son solo palabras. Son solo palabras, no es más que algo que se puede memorizar un hombre cualquiera. Pero el hombre piadoso del Señor no solo dice palabras, sino vive palabras. Y por eso vemos en esta porción de la palabra en el versículo 7 y 8, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida eterna y también para la futura. Así que no podemos molestar a los pastores porque no hagan ejercicio, pero sí podemos exigirles a ellos que tengan una vida piadosa. Y este texto, estos dos versículos es una invitación a nuestros pastores. ¿No les ha pasado que ustedes ven a hermanos que se la pasan más tiempo discutiendo por redes sociales por algo que publicó alguien y que obviamente es una doctrina extraña o falsa? Alguien publica a uno de estos pastores que es súper motivacional o una vez miré una publicación de un hermano que compartió a David Javif y escribió amén. Y uno es como, ese señor es todo menos alguien que pueda hablar al principio del Señor. Es un motivacional, es un coaching, o sea, no predica la palabra del Señor. Y muchas veces vemos
que estamos constantemente viendo hermanos que refutan eso por redes sociales y que tienen un deseo imponente de contarle a todo el mundo que está mal y de hacerse escuchar, pero la instrucción de Pablo a Timoteo es, nada tengas que ver con eso. ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú discutiendo en cosas inútiles? Dice en el primer capítulo. Nada tengas que ver con eso. Más bien, disciplínate a la piedad. Es un llamado que nosotros podemos hacerle a nuestros pastores, Pastor Frey, Pastor Walter, disciplínense a la piedad, porque eso sí es provechoso, tanto en esta tierra porque nos nutren con su vida piadosa, como tiene promesa futura, que es que veremos al Señor. Pero ¿cómo nuestros pastores se van a disciplinar para la piedad? Pues eso lo dice en el verso 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la escritura, de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Podemos decirle a nuestros pastores, no, pastores, no se dediquen a eso, más bien lean la palabra, enséñenos y exhórtenos, anímenos a vivir conforme a la escritura. Y eso es lo que nosotros esperamos. Y es el llamado que Pablo le hace a Timoteo y es el llamado que el Señor le hace al pastor Fred y al pastor Walter que están en nuestra congregación y es dedícate a la lectura de la escritura, a la exhortación y a la enseñanza. Y con eso, algo que quiero que quede en mente es ¿qué deberían estar haciendo nuestros pastores? Estudiando la palabra, enseñándonos a nosotros la palabra y exhortándonos, animándonos. A algunos no nos gusta la exhortación. Pero hermanos, en la escritura está, eso hace parte del trabajo de nuestro pastor, que es exhortarnos. Pero muchas veces a nosotros no nos gusta la exhortación es porque nosotros, como hace un momento lo decía, menospreciamos el consejo bíblico, menospreciamos la instrucción pastoral. Entonces, cuando yo menosprecio lo que el pastor puede venir a hablarme, que son palabras del Señor, pues me molesta la exhortación. ¿Por qué? Porque queremos escuchar doctrinas falsas. Me gustaría más que el pastor se acercara a mí y no me dijera como, hey, he visto que no estás como amando mucho a tu esposa, como que se ve un reflejo de enojo constante en ti. Sino yo quisiera que se acercara y me dijera, qué buen esposo eres, lo estás haciendo muy bien, dame unos consejos. No nos gusta eso, porque no nos gusta el consejo bíblico, nos gustan las doctrinas extrañas. Y esto lo repito y lo repito porque es importante que nosotros, así como cuando entendimos que éramos pecadores y necesitábamos a un Salvador, ahora entendamos que constantemente estamos en peligro de creer otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo Jesús que nos salvó, en peligro de escuchar otras voces, de escuchar doctrinas extrañas. Pero ahora lo que trato de enseñar hoy a través de la palabra es que el Señor nos ha dado la enseñanza pastoral para cuidarnos de esto. En el versículo 12, que lo deja aparte, dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Qué pasa? Que es que en las dos cartas podemos evidenciar que Timoteo era un pastor joven, entre los 35 y 40 años, y habían ancianos, o sea, no solo ancianos que guardaban, sino pastores muy adultos, que eran los que estaban enseñando la falsa doctrina. Entonces quizás Timoteo era muy, muy tímido. Y hermanos, nosotros tenemos un pastor joven. Tenemos una situación, digamos que no en total similar, sino un pastor similar a lo que era Timoteo. Y el llamado para nuestro pastor es no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pero lo hermoso es que este llamado al pastor Walter no es un llamado al que lo invita a imponerse sobre nosotros y a decir, hey, respéteme, yo soy el pastor y ustedes deben obedecerme, sino que en cambio es un llamado que dice, ven, no permitas, es un imperativo, no lo permitas, es un mandato del Señor, pero no lo permitas a través de tu ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Sé ejemplo a los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y la pureza. Así que nosotros tenemos un llamado también.
El llamado al pastor es no permitas que te menosprecien, pero sé ejemplo a todos los creyentes. Y el llamado para la iglesia es, ¿estás menospreciando a tu pastor? Y si lo menosprecias, ¿por qué lo menosprecias? ¿Acaso el pastor Freddy y el pastor Walter no son ejemplo para nosotros como creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza? Y eso es algo que antes de nosotros menospreciar a nuestros pastores y nuestras autoridades debemos meditar en el corazón. Así como el pastor Freddy, el pastor Walter lo enseñaba hace 8 días, que decía quiénes eran los ancianos, que deben ser irreprochables. Es como, ¿tienes algo que reprochar? Compártelo a la iglesia y cuéntanos. Pero si no lo hay, ¿por qué lo estás menospreciando? El ministerio pastoral, yo personalmente, y sé que muchos, creo fielmente que es el mejor y más importante, o la mejor y la más importante labor que nosotros podemos tener en esta tierra. Y al final les voy a explicar por qué. Vamos con el 14 y el 15, que dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Estamos en el segundo componente, que es una vida piadosa, ¿cierto? Hemos dicho lo que el pastor debería estar haciendo y lo que no debería estar haciendo, que es leer la palabra, enseñar, exhortar, y es ser un ejemplo en conducta, fe, amor y pureza. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y cómo sabemos que eso está pasando en la vida del pastor? Pues Pablo no lo deja suelto, porque Pablo dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Algo que damos gracias, y lo que decía el pastor hace 8 días, decía, yo creo o espero, decía el pastor, que para ustedes haya sido evidente y provechoso mi madurez y la madurez que tenía en el Señor. Y yo puedo decir que podemos dar fe de eso como iglesia y dar gracias al Señor. Pero esto es importante que lo entendamos. Que el pastor tenga una vida piadosa de esta manera va a ser evidente para la iglesia. Porque el pastor no tiene una vida oculta. El pastor no tiene una vida privada. Bueno, quizás alguna parte de su vida, muy pequeña, casi diminuta. Como todos los creyentes deberíamos de tenerlo, porque nosotros somos cartas abiertas, hermanos. Pero el pastor no tiene esa vida, así que constantemente convivimos con el pastor y podemos ver cómo educa a sus hijos, podemos ver cómo trata a su esposa, podemos ver cómo enseña, porque tenemos a los pastores, al pastor Freddy y al pastor Walter, viviendo con nosotros. Así que aquí jugamos nosotros como iglesia un rol muy importante, y es que nosotros podemos dar testimonio de sus vidas. Recuerdo que hace 8 días el pastor Walter hacía la pregunta, ¿y entonces los pastores a quién están sujetos? Y muchos dijimos a Cristo. Y obvio, toda la iglesia está sujeta a Cristo porque Él es la cabeza de nosotros. Pero los pastores están sujetos a la iglesia. Si nosotros evidenciamos que uno de nuestros pastores no está viviendo conforme al consejo bíblico que nos predica, ¿qué debemos hacer? Exponerlo. Y al punto de lo que el pastor dijo, sacarlo, porque tenemos que preservar la sana doctrina. Entonces es importante que también como iglesia sepamos cuál es nuestro rol. Y el cuidado, cómo cuidamos otra cosa que quiero que quede en sus cabezas es cómo cuidamos la sana doctrina en nuestra iglesia, velando porque la conducta de nuestros pastores sea piadosa. ¿Ok? Al final, la enseñanza pastoral tiene estos dos componentes, el consejo bíblico y una vida piadosa de nuestros pastores. Pero eso va a traer un fruto a nuestra iglesia, hermanos. Eso inevitablemente trae un fruto. Y es el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Es importante aclarar que no es que nuestra salvación no esté segura en Cristo. Ha sido eficaz. Pero
por medio de la enseñanza pastoral, nosotros podemos asegurarnos con celo de que estamos siguiendo el Evangelio de Cristo Jesús, de que estamos perseverando en el consejo bíblico, de que no nos vamos a desviar y el día de mañana vamos a predicar otra cosa y vamos a hacer como otras religiones de un hombre, el Señor, su Dios, y lo que diga esa persona lo vamos a hacer, sino que a través de la enseñanza pastoral que se compone del consejo bíblico y la vida piadosa, nosotros vamos a asegurarnos de que vamos a seguir la palabra del Señor y no nos vamos a desviar. Y esta es la importancia de la enseñanza pastoral. Y ahí es donde nuestro corazón ahora debe ser confrontado. Y ahora quiero que se pregunten qué significa para cada uno de ustedes la enseñanza pastoral. La enseñanza pastoral ocurre de diversas maneras, pero hoy principalmente la que ocurre desde aquí, cuando el pastor Walter, el pastor Freddy se para a enseñarnos la doctrina del Señor. ¿Qué pasa en tu corazón cuando sales? ¿Para ti es una prédica más? ¿Para ti es un momento más en la que escuchaste algo de la Biblia y ya? ¿O entiendes que ese es el medio de gracia bajo el cual estás siendo santificado para que no creas las mentiras que el mundo durante 7 días te está diciendo todos los días? A través de la instrucción bíblica que recibimos de nuestros pastores, el corazón de nosotros y nuestra mente es cuidada. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con la enseñanza pastoral? Si nosotros decimos que creemos que que la Biblia es la palabra del Señor, cuando el pastor se para aquí y nos dice, esto dice la palabra del Señor, nosotros sí creemos que es el Señor hablándonos a través del pastor, porque naturalmente ha sido el medio que el Señor diseñó, que por medio de nosotros, los hombres, llegue el mensaje del Evangelio. Y más a través de nuestras autoridades, que es el pastor Freddy y el pastor Walter. Y esto es algo que yo quisiera que se llevaran en su cabeza y en su corazón. Si nada está pasando cuando la instrucción pastoral llega a sus corazones, preocúpense, porque esa instrucción no son palabras del pastor Walter ni palabras del pastor Freddy, esa instrucción es la palabra del Señor. Y si en ustedes no hay un ánimo, o si en mí no hay un ánimo, un deseo, un cambio, un arrepentimiento, muy seguramente necesitamos la instrucción pastoral y quizás particular. Así que como nosotros hoy animamos a los pastores a ser hombres abiertos, sinceros, que no se esconden, también hoy es un ánimo para nosotros como iglesia que respondamos a esa instrucción pastoral. Y quiero que leamos Hebreos capítulo 13, versículo 17. Es un texto que ya hemos leído en esta serie. Leamos juntos. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanos que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Cuál es nuestro llamado a la instrucción pastoral como iglesia? Obedecerla y someternos. ¿Pero por qué? Porque no es una instrucción dada por hombres, sino porque es una instrucción dada por el Señor a través de hombres. Al final, hermanos, este es un medio de gracia hermoso, pero muchas veces menospreciado. ¿Y por qué considero que este es uno de los ministerios o una labor o un oficio más importante? Y es sencillamente porque solo hay una cosa importante en nuestras vidas, y es la salvación. Después de la salvación, mi hermano, no importa en qué condiciones te encuentres, pero eres salvo. Y la salvación ocurre por medio de la predicación y la enseñanza pastoral. Y ahora nosotros tenemos un camino como iglesia y es cada vez intentar ser una iglesia más bíblica. Y una iglesia bíblica es una iglesia que obedece la instrucción de su palabra dada por pastores. Y yo quisiera que el pastor Walter y el pastor Freddy subieran un momento, porque mientras nosotros escuchamos la enseñanza pastoral de ellos,
que está acompañada de un consejo bíblico y de su vida piadosa, mientras escuchamos esa instrucción y mientras ustedes y yo obedecemos esa instrucción, nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios. Porque lo que anhelamos al final del tiempo es poder escuchar lo que el Señor dijo en Apocalipsis 2, del 1 al 3. Por favor, pueden buscarlo y ponerse sobre sus pies. Bueno, al final, Apocalipsis nos dice lo que pasó con la iglesia de Éfeso en cuanto a este tema puntual. Y ese es el propósito que ustedes y yo como iglesia, junto con nuestros pastores, debemos perseguir. Y quiero que lo leamos juntos. Luego de eso, quiero que oremos por nuestros pastores. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mis hermanos, el propósito es un propósito juntos de ustedes y yo como iglesia y nuestros pastores, de que al final de los tiempos ni la doctrina extraña ni los falsos maestros lleguen al lugar de adoración. Así que los invito a que obedezcamos la instrucción y la enseñanza pastoral y que podamos convivir con nuestros pastores. Ahora quiero que oremos por ellos y terminamos. Señor, yo te doy gracias por estos hombres fieles que has puesto en nuestra iglesia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque no somos una iglesia sin instrucción pastoral, Señor, sino por lo contrario, nos has permitido deleitarnos en tu palabra y en tu consejo, Señor, a través de estos 2 hombres, Señor. Yo oro, Señor, para que cuides su mente y su corazón y que ninguna doctrina extraña, Señor, los aceche, los seduzca, Señor, y los haga perder su propósito. Señor, yo oro para que los hagas hombres de ejemplo para nosotros, en su conducta, en la palabra, en la fe, en el amor, en la pureza, Señor. Yo oro para que los ayudes a que cada vez sean más disciplinados a la piedad, a la lectura de la palabra, Señor, a la exhortación a nosotros, Señor, y a la enseñanza. Señor, pero yo también oro porque nosotros como iglesia podamos someternos a esta instrucción, reconociendo que no son sus palabras, sino es la palabra tuya a través de ellos, Señor. No permitas que seamos una iglesia desobediente, Señor. No permitas que ellos no ejecuten su oficio, Señor, con alegría y con entusiasmo, Señor, sino en cambio transforma nuestros corazones para que podamos amarlos genuinamente y aún en medio de que nuestro pecado es revelado, nosotros nos sometamos a ellos por amor a tu palabra, por amor, Señor, a lo que has hecho en nosotros. Y yo te agradezco sinceramente por la vida de ellos, Señor, que han sido una guía y que estamos, Señor, hoy convencidos de que por medio de ellos aseguraremos nuestra salvación, Señor. Gracias te damos a ti, nuestro buen Dios. Amén y amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.